Lo prometido es deuda, 12:35 de la mañana. Ya está con nosotros Irene Romea de Alícuota Abogados. ¿Qué tal, Irene? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a seguir comentando cuestiones muy interesantes para nuestros oyentes. Vamos a hablar de, en primer lugar, la negociación bancaria, ¿verdad? Saber un poquito qué posición tenemos en ese tipo de negociación y algunas figuras, ¿verdad?, que van a ir apareciendo hoy aquí, Irene. Sí, hasta ahora hemos hablado de las situaciones en las que una persona debía a múltiples acreedores, que era la mediación concursal y el concurso de acreedores la solución, pero esto es una solución óptima para el caso que tengamos un acreedor, que normalmente será la entidad bancaria. Bien, lo primero hay que decir que tenemos que saber en qué posición estamos ante el banco para saber qué riesgo estamos asumiendo. Pues dentro de eso, lo normal es ser o hipotecante deudor, hipotecante no deudor o avalista. Y me explico. ¿Quién es el hipotecante deudor? Es el que ha puesto en garantía su vivienda para recibir un préstamo. Bien. El hipotecante no deudor, pues normalmente suelen ser familiares que ponen en garantía su piso de una deuda de un tercero, pues para el chico. ¿De acuerdo? Exacto. La diferencia con el avalista es que el hipotecante no deudor solamente asume el riesgo del préstamo, no asume más. Pero el avalista asume más. El avalista asume el 100% del riesgo, ¿de acuerdo? Y el avalista responde con sus bienes presentes y futuros. El hipotecante no deudor responde solamente con el bien que ha prestado de garantía hipotecaria, ¿de acuerdo? Una vez definidas estas, ¿verdad?, estas figuras, Sí. estas cuatro figuras, vamos a analizar un poquito la situación y el escenario que se da en esta situación con la entidad financiera, con el banco. Efectivamente. Lo primero que hay que hacer, si no podemos pagar o prevemos que no vamos a poder pagar, es contratar a un profesional para que te ayude a negociar con la entidad bancaria. No se puede ir solo, porque entre otras cosas también la terminología está muy alejada de lo que es el lenguaje habitual y es complejo y es importante ir bien asesorado. Necesitas sí o sí tener un asesor. Claro, ¿para qué? Para primero analizar tu situación, ver si tienes más ingresos que gastos, pues bueno, estás en una situación, pues bien. Si tienes ingresos y gastos por igual a cualquier cosa imprevisto que te venga, pues vas a tener un problema a la hora de pagar la hipoteca. Y en el caso que tengas más gastos que ingresos, evidentemente no vas a poder asumir la hipoteca. Esto es importante para poder fijar un objetivo, porque en función de cómo esté la situación económica de la familia que no puede pagar la hipoteca, pues habrá una solución u otra adecuada siempre a la situación individual. O sea, nosotros lo que hacemos es un traje a medida, que es lo que hay que hacer, un traje a medida para el cliente. Claro, hay que tener todos los datos de ese escenario que se nos va a plantear. Efectivamente. Para saber qué herramientas podemos usar. Porque hay que elaborar una estrategia que podrá ser pues una carencia de amortización, por ejemplo, o una baja de tipo de interés, o solicitar una ampliación de plazo, o en el caso más extremo, una dación en pago, analizando siempre los elementos externos a la propia negociación que nos pueden amenazar. Por ejemplo, en el caso que haya un fiador o un avalista o un hipotecante no deudor, será más complejo negociar porque siempre tienen otros bienes a los que agarrarse, con lo cual hay que hacer un escenario amplio de la situación. Para poder nosotros estudiar qué es lo que se puede hacer, es importantísimo la escritura de compraventa, la escritura de préstamo hipotecario, evidentemente, porque allí es donde nos aparecen todas las condiciones. Y todo lo que podemos llegar a modificar o no modificar, y importantísimo el valor de tasación y lo que sería la declaración de la renta. Esto es la documentación que debemos tener en cuenta. Tener en cuenta y encima de la mesa. Tener en cuenta y encima de la mesa. Bueno, pues ya estamos aquí, ya tenemos la documentación y vemos qué es lo que podemos hacer. Opciones. Bueno, opción A, la carencia. ¿Qué es la carencia de amortización? Bueno, la carencia de amortización es, normalmente te lo dan por un plazo de 2 años y es un periodo en el cual solamente pagas intereses. Esta solución es positiva siempre y cuando tengamos claro que vamos a poder asumir dentro de esos 2 años la hipoteca. ¿Por qué? Porque realmente estamos tirando el dinero porque estamos solamente pagando intereses. Y a los 2 años siguientes seguimos debiendo la misma cantidad. Esto podría venir bien, por ejemplo, pues para una persona que no puede pagar la hipoteca, pero está pendiente de vender un apartamento en Salou y tiene muy claro que lo va a vender. Pues bueno, es una solución transitoria, temporal. Vale. Otra opción que podemos barajar es la bajada del tipo de interés en función de cómo tengamos ese tipo de interés en la escritura. A ver, si lo tenemos a un 4,25, pues hoy por hoy los tipos de interés están muy bajos, sí. Y una opción de poder hacer frente a la hipoteca es esa reducción del tipo de interés. ¿De acuerdo? También puede ser bastante interesante. Bien. Otra opción es la ampliación de plazo.
pero la ampliación de plazo, aunque te rebaja la hipoteca, a lo largo de toda la vida útil o vida del préstamo, supone que estás pagando más intereses. Y luego, aparte, la ampliación de plazo pues podrá ser factible o no factible en función de la edad del prestatario. Sobre todo, no nos van a dar una ampliación de plazo si tenemos 55 o 60 años o si lo tenemos ya a 40. Si lo tenemos a 25 y tenemos 35 o 40, es posible que nos den una ampliación de plazo. ¿De acuerdo? Novación de hipoteca. Claro, la novación de hipoteca. Las hipotecas se pueden novar, es decir, se pueden renovar cambiando todas las cláusulas que aparecen en el propio préstamo hipotecario. Aquí, una de las cosas que podemos novar y que es interesante novar, y que a lo mejor con eso ya no hace falta llegar a situaciones más extremas, es la cláusula suelo. Si nosotros hemos tenido o tenemos una cláusula suelo, con esa negociación sobre la cláusula suelo o con esa demanda de eliminación de cláusula suelo, podemos llegar a rebajar sustancialmente la hipoteca de tal manera que no tengamos esos apuros económicos a final de mes. Entonces, otra de las opciones es la negociación de la cláusula suelo. La última opción, y la más compleja y la que menos le gusta a los bancos porque se revelan como gato panza arriba, es la dación en pago. La dación en pago realmente es muy complicado que nos la den tal cual. ¿Qué hacen las entidades bancarias? Lo venden a una filial del grupo, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Tú estás perdiendo tu propiedad, te ponen la tasación en el precio que ellos quieren, normalmente te hacen una condonación total del resto, pero si no consta expresamente a efectos de la plusvalía que esto se asemeja a una dación en pago, nos viene un palo del señor ayuntamiento que puede ser en algún caso muy importante y puede ser mayor el roto que la propia cuota hipotecaria. Pero el remedio que la enfermedad. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con lo que son las consecuencias fiscales de las operaciones que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Por eso es importante que todo esto venga analizado por un profesional que tenga una visión económica y una visión jurídica para poder determinar cuál es la opción más adecuada. Solamente estamos hablando de este caso cuando hay una deuda, un deudor, porque si ya hay más de unas entidades bancarias, normalmente es muy complicado. Y siempre y cuando, evidentemente, no tengamos ningún embargo ya sobre la propia vivienda, porque si no, será realmente complejo y tendríamos que ir hacia otra figura que fuera más adecuada para la situación. Tenemos que ir a profesionales como Alícuota Abogados, que están ¿dónde? Estamos en Paseo Independencia, número 8, séptimo C, y en el teléfono 876-030-252. Gracias, Irene. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.